buenos días, son las 10 de la mañana más 2 minutos del día de hoy, miércoles 18 de enero del año 2023. Se ha convocado esta audiencia para realizar el control judicial a la solicitud presentada por Luis José Navagiver sobre autorización de desplazamiento a su inmueble ubicado en el distrito de Asia, provincia de Lima. El pedido se circunscribe en el proceso penal que se tramita en el expediente 43-2018, incidente 23, ante el sexto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, bajo la dirección del señor juez Leo Adán Cristóbal Ayala. Continuando con el desarrollo de la audiencia, vamos a conceder el uso de la palabra a los demás sujetos procesales, iniciando por el señor fiscal para que acredite sus datos. Señor, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los presentes. Quien les habla es Irving Luis Alberto Sánchez Soto, soy fiscal adjunto provincial del equipo especial y los demás datos cobrantes dentro de la carpeta fiscal. Muy bien, doctor. Defensa técnica del recurrente. Muy buen día a usted, señor juez, señor fiscal y todos los presentes. Juan Carlos Portugal Sánchez, en defensa del ciudadano investigado Luis Navagiver, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 63100, celular 981-59-6760, correo electrónico, la cuenta corporativa notificaciones@estudioportugalsanchez.pe y la casa electrónica la 59245. Se encuentra también presente mi cliente, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Señor, buenos días. Su nombre completo. Luis José Navagiver. Número de DNI. 091-7. Completo, señor. Nuevamente. 091-178-652. Señor. A ver, ¿puede exhibir su DNI a la cámara? Permítame parar, señor, para mostrar, ¿verdad? No se aprecia su rostro en su integridad para identificarlo. Ahí está mi rostro. Bien, ahora sí. ¿Tiene su DNI a la mano? Permítame moverme a otra en mi dormitorio. Ya, muy bien. Bien, señor. Mientras se traslade para exhibir su DNI, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Se queda instalada porque estamos presentes los indispensables. Y de inmediato, señor abogado, 5 minutos para que sustente su pedido. Señor juez, con el único propósito de transparentar mi intervención el día de hoy, el día de ayer se ha ingresado un escrito con algunas precisiones respecto al pedido que formulamos en su oportunidad hace 74 días aproximadamente. Perdón. Señorita, a ver, señor Luis José. DNI, señor juez. Exhiba, por favor, exhiba. Ahí está mi DNI. Muy bien. Queda registrado la exhibición de dicho documento. Gracias. Señorita especialista de audiencia, conforme lo anunciado por el señor abogado... Si desea lo realizo, señoría. Es muy breve el argumento. Así, señor magistrado, para dar cuenta del escrito número 1743, de fecha 17 de enero del 2023, presentado por el abogado Juan Carlos Portugal Sánchez, indica como sumilla que precisa días de salida de su patrocinado. Ya, se dispone de correr el traslado al señor fiscal en este mismo momento, a fin de que pueda absolver al respecto. Señor juez, ¿desea que lo oralice para que la fiscalía pueda entenderlo? A ver, digamos, si es breve, señor abogado, haga el esfuerzo para que el señor fiscal tome absolutamente resumido. Tiene el uso de la palabra. Muy bien. Cuando se presentó inicialmente el requerimiento, la Fiscalía tuvo una observación que me parece absolutamente legítima. Y esta observación estaba vinculada a la precisión de las fechas en las cuales mi cliente debía salir.
Si bien abordamos el plazo de los 3 meses de forma ininterrumpida por recomendación médica y en base a las razones que en su momento expondré, la Fiscalía válidamente realizó una observación respecto de que deberíamos de hacer una precisión para tener un control mucho más cauteloso respecto a cada salida y a cada retorno. Y en esa línea, para superar esa observación que, insisto, me parece absolutamente válida tanto para mi colega de la Fiscalía como para usted, en ese propósito de control de las salidas de mi cliente, es que se ha hecho esa precisión de los días de salida en el escrito de ayer. Es eso, hemos superado esa observación a manera de complemento. Su audio, señor juez. Bien, doctor. Ahora sí, de modo integral, sustente su... No le escucho, señora. Está entrecortada su intervención. A ver, conservando el uso de la palabra, señor abogado, de modo integral, sustente su pedido. Listo. Permítame, por favor, compartir pantalla, señor. Sí, ¿me autoriza, señor juez, para poder compartir pantalla? Adelante, doctor. Gracias. A ver. No sé si usted está observando, señor, la pantalla. No se está observando. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien, señor juez. Voy a ser resumido por el breve tiempo que usted me ha enfocado. A manera de antecedente, señor magistrado, es importante retroceder en el tiempo para que usted conozca al ciudadano Luis José Nava Gitberg. Luis José Nava Gitberg estuvo desde octubre del 2019, producto de una variación en instancia de apelación de prisión preventiva a detención domiciliaria. Octubre del año 2019, por las 5 razones estrictamente médicas que usted puede advertir ahí en pantalla. Hipertensión arterial, marcapaso definitivo, diabetes tipo 2 no insulino dependiente, glaucoma y flúter auricular permanente. Señor juez, durante el tiempo, y esto es absolutamente importante, detallar de cara a que usted conozca que nuestra intención siempre ha sido de absoluto y respeto, estricto respeto al mandato judicial que en su momento se otorgó a mi cliente. Nosotros, mientras mi cliente estuvo en detención domiciliaria, aproximadamente presentamos 35 solicitudes de salida. Y estas solicitudes de salida de su domicilio hacia el exterior de este se basaron estrictamente en razones médicas vinculadas a las razones humanitarias y a las patologías médicas que motivaron esa detención domiciliaria. Todas ellas fueron solicitudes permitidas, autorizadas, y en efecto se cumplió el día y el retorno hacia su domicilio. Esto lo manifestamos con el propósito de que advierta usted por parte de mi cliente el cumplimiento absoluto en cada autorización, en cada fecha de ida y de retorno que en la ocasión anterior, en primer momento, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena y en segunda ocasión el juez John Pillaca Valdés otorgaron a mi cliente. Posteriormente, señor juez, se produce una variación de la figura de detención domiciliaria a la de comparecencia con restricciones que el juez de este juzgado de investigación preparatoria declaró fundada y que en instancia de apelación la Sala Penal de Apelaciones también la confirmó. La razón fue básicamente el incremento de situación médica, el peligro médico que originaba la presencia de Luis Nava Gitberg en su casa y no así en una atención ambulatoria que no requiera necesariamente una autorización médica. La sala y el juez concluyeron de que las autorizaciones médicas que permanentemente se venían dando en cumplimiento de las resoluciones predichas ya constituían un peligro a la vida y a la salud principalmente de mi cliente. Se produjeron novedosas situaciones médicas como por ejemplo la pérdida total del ojo izquierdo, altos niveles de creatina, entre otros aspectos de patología médica que sobrevinieron a la detención domiciliaria. Esas fueron, entre otras razones, principalmente también de arraigo, las razones que motivaron, en efecto, la variación de la detención domiciliaria
a la comparecencia con restricciones. Y estas fueron, señor juez, las que usted aprecia en pantalla, las reglas de conducta que posteriormente, con el propósito nuestro de tener un mayor control sobre nuestro cliente, solicitamos a través de una precisión en este extremo. El juez John Pillaca saca una resolución y aclara las reglas de conducta respecto a que mi cliente solamente podrá ejercer su libertad de tránsito dentro del radio urbano de Lima Metropolitana. Lo hicimos nosotros, señor juez, con el propósito de cautelar, insisto, el ejercicio y el control judicial y fiscal sobre nuestro propio cliente. Señor juez, estando en la posibilidad de poder salir dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana, mi cliente solamente ha salido 35 veces. Y las 35 veces que ha salido, señor juez, han sido al médico, estrictamente por razones médicas y en una ocasión a su domicilio, producto de una autorización judicial que también se le ha dado. Señor juez, respecto del caso, ya en una ocasión anterior, y esto es importante, sé que usted asume conocimiento de este juzgado, pero ya en una ocasión anterior, a través de la resolución número 12 de abril del año 2022, el juez de este juzgado autorizó el permiso de viaje de mi patrocinado hacia su inmueble, al cual también estamos solicitando. Este cito en Manzana Fila C, lote 8, habitación vacacional Playa del Golf, Distrito de Asia, provincia de Cañete, puntualmente los días 14, 15, 16 y 17 de abril del año 2022, exactamente por las mismas razones por las cuales ahora solicitamos. Por parte del Ministerio Público no hubo ninguna oposición, no se convocó a audiencia, manifestamos nuestro compromiso de comunicar la salida y el retorno y en efecto así fue. Es un antecedente que es absolutamente importante porque obedece a la misma razón médica prescrita por el mismo médico y hacia el mismo lugar de destino. Esto es su casa en Asia. Señor juez, la situación ha variado y en efecto se ha presentado documentos emitidos por el mismo médico que usted tiene allí dentro del expediente, en donde este médico determina una exposición al sol por 2 horas al día por 3 meses. Y fundamentalmente, señor juez, porque como usted puede advertir, ha habido un deterioro en la vitamina D por parte de mi cliente. Usted puede advertir de una prescripción médica que allí figura en pantalla. ¿No es así? Que el 21 de octubre del año 2022 se atiende a mi cliente y el resultado de análisis, señor juez, determina que tiene 25 hidrosis de vitamina D y dentro de los valores referenciales, 25 se encuentra dentro de la tarifa o concepto de insuficiente. Esto fue el 21 de octubre del año 2022. Tiempo después, señor juez, tiempo después se le realiza nuevamente el doctor Carlos Zubiate López, especialista en endocrinología y diabetes, vuelve a diagnosticar el tratamiento de exposición al sol por parte de mi patrocinado. Y como podrá observar ahí, señor juez, hay un deterioro respecto del 21 de octubre del 2022 a diciembre del año, a tiempo después, que es el tiempo en el que estamos solicitando. Señor juez, ahí hay un deterioro y ya no solamente mi cliente se encuentra dentro del rango de insuficiencia, sino se encuentra dentro del rango de deficiente, estableciendo una involución a su salud médica. Este documento médico obedece al año pasado y es el documento que finalmente determina, señor juez, el motivo de esta solicitud. El primer documento en donde el rango figura como insuficiente de vitamina D25 es del 13 de diciembre del año 2021 y el segundo documento en donde involuciona la situación médica de mi cliente respecto a esta vitamina es del 21 de octubre del año 2022, en donde ya no solamente se encuentra en una categoría baja, sino por debajo de esta, de insuficiente a deficiente, señor juez, por encontrarse con un concepto absolutamente bajo de vitamina D. Esta ha sido la razón por la cual el médico, que es especialista y que ha tratado de forma permanente a mi cliente, ha determinado, señor juez, que es absolutamente necesario de cara a cautelar su salud médica una exposición al sol 2 horas al día por el periodo de
36 meses. Así, en efecto, lo establece a puño y letra el médico el 2 de noviembre del año 2022, cuando a puño y letra dice lo siguiente: 4, enfermedad crónica, receta, debe exponerse al sol por 2 horas al día, próxima cita, 3 meses. Señor juez, ¿es esa la razón absolutamente sencilla por la cual nosotros estamos pidiendo una autorización para que mi cliente pueda desplazarse a su propiedad en el distrito de Asia? Nosotros, en efecto, reconocemos la valiosa observación por parte de mi colega del Ministerio Público y su legítima preocupación respecto de que en el documento inicial, señoría, y ya voy terminando, no se ha especificado el tiempo. En realidad, sí se especificó el tiempo. Señalamos que es de forma ininterrumpida por 3 meses, con el propósito, señor juez, de no estar incomodando al despacho judicial pidiendo autorización cada vez que mi cliente acuda y retorne. Esa es la razón por la cual pedimos la intermitencia en el tiempo por el transcurso directo de 3 meses, con ese propósito de estar evitando las solicitudes diarias, semanales, quincenales o mensuales, día tras día, de la autorización médica a su despacho. Sin embargo, reconocemos las razones de preocupación absolutamente legítimas de mi colega el Ministerio Público, y en esa línea es que ayer ingresamos un documento en donde señalamos que esas salidas se van a desarrollar desde el día jueves hasta el día lunes, por la sencilla razón, magistrado, que los días lunes por la tarde, martes y miércoles, mi cliente asiste durante el día a sus constantes chequeos y controles médicos en las instituciones y nosocomios privados en donde él es beneficiario de salud. Entonces, ese propósito de tener un registro sesudo y mucho más estricto es que hemos motivado ese escrito con el propósito de levantar la observación de mi colega el Ministerio Público y así satisfacer esa precisión. Estas fechas, por supuesto, señor juez, como expresamente la comunico en el escrito, serán comunicadas. Cada jueves que salgamos será comunicado y cada retorno será comunicado a su despacho, y si usted así lo exige, no tenemos absolutamente ningún problema de comunicar también al despacho fiscal estos controles con el propósito de cautelar ese registro y arraigo por parte de mi cliente. Señoría, para terminar finalmente, es importante reconocer, sin perjuicio de la razón médica, que es absolutamente poderosa, el artículo 923 del Código Civil establece que la propiedad es para eso, para usarse, para disfrutarse, para disponerse y para reivindicarse. Es una propiedad que mi cliente goza permanentemente. Ya ha sido beneficiario de una autorización, se satisfizo el cumplimiento judicial y no hubo ningún problema, señor juez, porque como hemos podido advertir, y usted podrá hacer un control respecto del incidente, de los numerosos pedidos de autorización médica, siempre hemos solicitado, siempre hemos salido previa autorización, siempre hemos comunicado nuestra ida y siempre hemos comunicado nuestro retorno. No ha habido ningún problema durante las solicitudes que se ha pedido en su oportunidad. Mi cliente no solamente tiene derecho a gozar de una salud estable, mi cliente no solamente tiene derecho a gozar de una salud. Señor juez. Por favor. Concluya, por favor. 30 segundos, señoría. Le agradezco la deferencia. No solamente tiene derecho a gozar de una salud estable, no solamente tiene derecho a una salud equitativa, no solamente tiene derecho al ejercicio de una vida digna, señor juez, sino también tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y principalmente tiene el derecho a ejercer la propiedad dentro de los límites impuestos por la justicia. No hemos excedido los límites y en ese sentido, señor juez, por las razones que le he señalado, le solicito que se declare fundado el pedido, de desplazamiento en las fechas que hemos señalado dentro de las precisiones que hemos manifestado. Y señor juez, le ruego por favor que el día de hoy emita la resolución, si es posible, luego el desarrollo de la audiencia. Hemos esperado casi 70 días para la convocatoria de una audiencia que obedece a una razón médica, cuando el propio Poder Judicial, a través de la resolución administrativa 134-2016, Consejo Ejecutivo Poder Judicial, que aprueba la directiva 006-2016, ha establecido que las solicitudes o los incidentes judiciales de personas de adultos mayores vinculados a temas de salud tienen que resolverse con mayor celeridad.
tienen que resolverse con una atención preferente. En esa misma línea lo ha resuelto el Tribunal Constitucional en el expediente 2214-2014, acción de amparo TC. Sé que no es responsable de la dilación de esta audiencia, pero sí es responsable de la decisión que pueda emitir de cara adelante. Solamente esa situación. Muchísimas gracias. Señor fiscal, tiene como máximo 10 minutos, porque es el tiempo que usó el abogado de la defensa para solo. Muchas gracias, señor magistrado. Vamos a iniciar esta breve exposición detallando lo siguiente. El órgano jurisdiccional debe establecer las condiciones de cumplimiento, como pueden ser que el procesado haga conocer a la autoridad fiscal sus salidas de la localidad a nivel interno. Casación 14-12-2017, Lima. Señor magistrado, el presente escrito tiene como solicitud que el investigado José Luis Nava Guiber, quien reside en la localidad de Lima, ¿no?, pueda desplazarse a su casa de Playa en Asia. Esa es la solicitud, que se desplace a su casa de Playa en Asia. Ello por un periodo de 3 meses y de manera intermitente. ¿Qué quiere decir ello, señor magistrado? Que la defensa solicita que el investigado pueda desplazarse a su casa de Playa en Asia y que ese desplazamiento sea de manera intermitente, sea de manera un desplazamiento esporádico, sea un desplazamiento alterno, sea un desplazamiento discontinuo. Dicha pretensión se sustenta en 2 puntos, como lo habrá hecho ver la defensa, que mediante resolución judicial autorizó que el imputado viaje a su casa de Playa en Asia los días 14, 15, 16 y 17 de abril del año pasado, 2022, considerando el documento médico expedido por el médico Zubieta López. Y además, ¿no?, fundamenta como segundo punto que el médico Zubieta López le diagnosticó el tratamiento de exposición al sol por 2 horas al día por un periodo de 3 meses. Esta es la solicitud y el fundamento de la defensa. Señor magistrado, de lo antes detallado, es de tener en cuenta que la presente solicitud solo, únicamente, singularmente y de manera exclusiva se sustenta en la interpretación hecha por la defensa a lo indicado por el médico Zubieta López, mas no acompaña un diagnóstico actual del investigado en cuanto a alguna neuropatía diabética. Ello es importante, dado que de esta manera la defensa se limita a señalar que la falta de sesiones de terapia física es el causante del estado de salud actual del investigado, mas no fundamenta a qué obedece la exposición al sol y que ésta deba situarse en su casa de Playa en Asia. No fundamenta a qué obedece que la exposición del sol deba situarse en su casa de Playa en Asia. Esto es fuera del radio, ¿no?, jurisdiccional. Tanto más, si de lo visualizado se puede advertir que en dicho documento se encuentra transcrito lo siguiente. Lo leemos literalmente. Paciente con enfermedad crónica, receta 6 meses, no, debe exponerse al sol 2 horas, día, próxima cita 3 meses, lo cual no acompaña mayor documentación donde con claridad se acredite que la clínica recomiende que el imputado deba desplazarse a su casa de Playa en Asia por un periodo de 3 meses de manera intermitente para exponerse al sol por 2 horas. Nuevamente repito, señor magistrado, no se acredita documentalmente que la clínica recomiende que el imputado deba desplazarse a su casa de Playa en Asia por un periodo de 3 meses de manera intermitente para exponerse 2 horas al sol. Como segundo punto, señor magistrado, si bien la defensa solicita que el imputado, quien reside en Lima, se desplace a su casa de Playa en Asia por 3 meses de manera intermitente para exponerse al sol por 2 horas, fundamenta que mediante resolución la judicatura le autorizó su viaje debido a que el doctor Zubieta López le diagnosticó la necesidad de exponerse al sol por ese periodo de tiempo. Cierto es que en la mencionada resolución solo se autoriza el viaje al inmueble
ubicado en la ciudad, en la provincia de Cañete, su casa de playa en Asia, los días 14, 15, 16 y 17 de abril, en mérito a su solicitud. Sin embargo, señor magistrado, en el actual pedido, no solo no se especifica qué días el investigado viajará a su casa de playa en Asia, sino tampoco precisa durante qué periodo, qué tiempo, cuántas horas, lo que a opinión de este despacho genera incertidumbre, pues no se tendrá conocimiento si el imputado se encuentre en su domicilio en Lima o se encuentre en su casa de playa en Asia. Y con ello generaría incertidumbre en el registro de control biométrico, a efectos de registrar su huella digital, generaría incertidumbre que se presente puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no?, en cuanto sea válido dicho pedido. Ello a razón a que no se tendría con certeza conocimiento dónde se encontraría el señor. Si estuviera en su casa de playa, si estuviera en su domicilio aquí en Lima o en la playa en Asia. Pues como lo ha indicado su solicitud, el imputado requiere permiso de salida intermitente. Eso quiere decir que consigna de manera textual ir y regresar. Se interpreta intermitente como discontinuo, alterno, ¿no?, entrecortado, esporádico, ¿no?, durante un periodo de 3 meses, lo que a criterio de este despacho afectaría lo ya desarrollado en el numeral 2.9 de la casación 1412-2017 Lima, que indica lo siguiente. Así, respecto a las reglas de conducta referido a la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, que pueda recaer sobre el imputado, ¿no?, es de señalar que resulta razonable o es de hecho recibo jurídico que complementariamente o en ampliación al criterio de absorción, el órgano jurisdiccional establezca las condiciones de cumplimiento, como puede ser que el procesado haga conocer a la autoridad fiscal sus salidas de la localidad a nivel interno, lo cual no ocurriría en el presente caso, pues al solicitar salidas intermitentes, esporádicas, de la localidad donde reside el imputado para que vaya a su casa de playa en Asia, carecería de objeto, señor magistrado, y certeza los informes que emitiría sobre su estadía en su casa de playa en Asia, pues no existiría convicción de los viajes que realizaría el imputado, y menos aún, el ministerio no tendría conocimiento de las salidas del imputado fuera de la localidad donde reside. Por último, señor magistrado, es de tener en cuenta que mediante resolución 159, la cual se nos ha hecho presente, se nos ha notificado, el escrito presentado por la defensa del investigado presenta un documento identificado como pluripatológicos, donde informa, ¿no?, que se cumple un tratamiento y detallan 4 puntos. De los 4 puntos podemos advertir terapia física, ¿no?, y una recomendación. La terapia física indica 30 sesiones, 3 veces por semana. No indica una exposición al sol, indica 30 sesiones. Pero más importante es lo que se detalla en el numeral tercero. Se recomienda exposición al sol por 10 minutos diarios. Entonces, señor magistrado, a manera de conclusión, podemos advertir 3 puntos puntuales. Primero, la documentación presentada no genera convicción en cuanto a cuánto será la exposición al sol que indica ha sido médicamente recetado por el médico, el cual no adjunta un informe médico, ¿no?, si sería por 2 horas o por 10 minutos, si será por 6 meses o será por 3 meses, no lo precisa. A la fecha, señor magistrado, como segundo punto, no se ha acreditado médicamente qué diferencia existiría que el imputado, de acuerdo a lo recomendado, que es la exposición al sol por 10 minutos, deba hacer en su casa de playa en Asia. No se ha acreditado médicamente cómo se acredita que la exposición al sol recomendada por 10 minutos tenga que ser
en su casa de Playa en Asia. Y como un tercer punto, señor magistrado, de darse la presente autorización, carecería de objeto el informe que debe emitir el investigado, pues no generaría certeza si se encuentra en su casa de Playa en Asia o se encuentra en la localidad donde reside. De esta manera, señor magistrado, concluimos por parte del Ministerio Público. Si me permite mi derecho a réplica. Breve, doctor, para decidir de una vez. Breve. Gracias, señor juez. Señor juez, es bastante puntual. No es un capricho ad hoc por parte de la defensa. La documentación que usted tiene se le acompaña a recetas en donde hay una exigencia y recomendación médica de una exposición al sol por falta de vitamina D. Hay un deterioro en la vitamina D por parte de mi cliente. Hay 2 documentos que así lo demuestran. Uno primero que tiene sobre el rango 25 dentro de insuficiente. Otro segundo, tiempo después, porque no acude, no hace caso a la recomendación médica, no se expone al sol, pese a la recomendación, y hay una involución en su estado de salud y pasa de 25 a 10, de insuficiente a deficiente. Que documentalmente sí está probado. 2, señor juez, se acompañan los resultados de laboratorio. Hay 5 constancias del médico internista y hay una recomendación bastante desarrollada por parte del médico. Señoría, acá la discusión y la preocupación por parte de mi colega fiscal en realidad no es que acuda a su casa de playa, sino su preocupación es por el tiempo que yo he solicitado. ¿Sabe por qué, doctor Cristóbal Ayala? Porque la misma documentación que se está acompañando hoy se acompañó hace un tiempo atrás sin ese informe detallado, exhaustivo que el Ministerio Público hoy protesta y exige. Y sin embargo, ahí sí le autorizaron y el Ministerio Público no se opuso por escrito. No hubo audiencia y se le autorizó de manera inmediata. Y no había ese informe profundo, excelente, extraordinario y exigente que el Ministerio Público hoy protesta. No había absolutamente nada de lo que hoy postula. Tampoco decía que tenía que hacerse en su casa de playa. Es obvio, señor juez, que alguien en una circunstancia de esa naturaleza y con un inmueble ubicado, localizado en una casa de playa, tiene mayor exposición al sol. No es necesario colocarlo por escrito porque hay respuestas que son muy obvias y que se leen en silencio, señor juez. Pero lo particularmente interesante es que el reclamo de hoy del fiscal no es el reclamo que hizo hace 3 meses cuando le autorizaron a su salida. Hoy sí lo exige. Y su preocupación, señor juez, insisto, y con esto termino, no es porque falta un informe o no es porque tenga que documentarse que sea en su casa de playa. Resulta obvio que alguien que quiere tomar o quiere exponerse al sol por recomendación médica tiene en su casa de playa el lugar perfecto para tal efecto, para cumplir tal recomendación, señor juez. Nadie se expone bajo un techo cerrado. Pero, señor juez, la preocupación del Ministerio Público es por el tiempo y nosotros ya le hemos propuesto una alternativa de tiempo. Aceptamos y reconozco a mi colega Sinche Soto su preocupación. Y en esa línea es que hemos solicitado nosotros esos días de jueves a lunes. Cada vez que el cliente sea citado para declarar, aunque él ya declaró, no hay ningún acto más de investigación respecto de él, asistiremos. Cada vez que tenga mensualmente que ir a firmar su control biométrico, asistiremos. La solicitud no sustrae y no impide el cumplimiento de las reglas de conducta por parte y hacia mi patrocinado. Y para terminar, 10 segundos, señor juez. En la misma cita de la casación, esa casación establece que la autoridad judicial no debe descartar la posibilidad, sino debe que establecer las condiciones para un cumplimiento efectivo y que usted lo puede hacer en este momento. Puede establecer esas condiciones para que esa intermitencia no sea una cuestión arbitraria o discrecional por parte del Ministerio Público. Ya le hemos puesto una propuesta, le hemos establecido los días en los que va a ir porque tiene que estar en Lima, los días lunes, martes y miércoles porque tiene 3 días continuas de visitas médicas a las que no puede prescindir. Ya lo hemos señalado, señor juez, y en esa línea le solicitamos una reflexión acerca de su salud. Muchísimas gracias. Magistrado, solicitaría que mi cliente también que está presente pueda tener el uso de la palabra por breves minutos para poder desarrollar su posición. Señor fiscal, ¿algo que duda? ¿La dúplica? Gracias, señor. Sí, señor magistrado.
La defensa se refiere a 3 puntos, 3 ejes puntuales, ¿no? Indica que la solicitud ha acompañado documentos y recetas. Señor magistrado, se reconoce que no hay un informe médico donde se acredite, se sustente, se compruebe que un especialista, un médico con mayores conocimientos que nosotros recomiende, ¿no?, que el señor investigado tenga que asistir a su casa de playa en Asia por un periodo de 3 meses. Por el contrario, genera una incertidumbre la documentación presentada por la defensa. Como se hizo notar en su inicio, o al inicio de la presente exposición, una documentación indica que debe exponerse al sol por 2 horas día, ¿no? Y luego presenta otra documentación que dice, se recomienda una exposición al sol por 10 minutos. Es decir, teniendo en cuenta lo presentado, estamos tomando conocimiento que se recomienda una exposición al sol. No es una garantía, es una recomendación. Por ello es importante un informe médico, señor magistrado. Como segundo punto, es que la defensa exige, ¿no? Y detalla que el investigado deba ir a su casa de playa en Asia. Señor magistrado, de la documentación que se acompaña no se acredita, valga la redundancia, que deba asistir. ¿Cuál es la diferencia que el señor que reside en Lima tenga que asistir a su casa de playa en Asia para que tome sol 10 minutos? ¿No? De acuerdo a lo recomendado. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la documentación que se acredita para que el investigado deba asistir de manera intermitente, de manera discontinua, a su casa de playa en Asia a tomar sol 10 minutos? Y por último, indica el tiempo. Señor magistrado, tenemos la documentación que se ha presentado y podemos advertir que solamente se detallan con respecto a terapias físicas, que son 30 sesiones. Más no se detalla cuál es el plazo que se ha establecido. Por lo que volvemos a recalcar del análisis, de la documentación, de lo recabado, de lo detallado, de lo expuesto en esta audiencia, ¿no?, se puede identificar que la documentación no queda claro y la exposición al sol será por 10 minutos, por 2 horas, y serán por 6 meses, será por 3 meses, ¿no? Que el médico asegure, que el médico garantice, que el médico precise que esa exposición tenga que ser en su casa de playa en Asia, ¿no? Y de igual manera, no precisa con un informe médico legal, un informe médico, disculpe la aclaración, ¿no? Y con lo cual carecería de objeto los informes que se presenten posteriormente de darse la autorización. Eso es todo, señor magistrado. Señor fiscal, por favor, ¿podría indicarme el documento en que aparece exposición por 10 minutos? ¿De qué fecha es? Claro que sí. No lo ubico. A ver, tengo la resolución 159. Ajá. Este informe se presenta, esta resolución se adjunta un escrito de la defensa de Sánchez Portugal, o Portugal Sánchez, y el cual se adjunta un documento de la especialista Julia Honorata Méndez Campos, que indica pluripatológicos, ¿no?, que se debe entender como pacientes de enfermedad crónica, ¿no?, en el cual indica tratamiento. 4 puntos. El primer punto es terapia física, 30 sesiones. No detalla cuáles son las terapias físicas. Y en el tercer punto se recomienda exposición al sol por 10 minutos. 10 minutos. Este es el ingreso 1308. Señor juez, solo permítame, el 13 de enero fue ingresado el documento y en esa misma carilla se establece enfermedad actual, se observa disminución de dosaje
de vitamina D y en efecto ahí está el tratamiento. Ya, bien, señor, ha concluido su tiempo de usted, señor. Gracias. José Luis Nava. ¿Me oye? Señor, active su Doctor audio, Nava, por su favor. audio ¿Me está oye? inactivo. Señor juez, muy buenos días. Tenga usted, Señor, ¿en qué distrito vive usted? perdón, en La Molina. Señor, soy un hombre de 76 años. Señor juez, Señor, señor, solamente responde las preguntas, no va a realizar ningún discurso, ni proclamación, ni nada. Usted vive en La Molina, ¿vive en qué piso? ¿O es una vivienda propia? una vivienda propia de 33 años. ¿Tiene azotea expuesto al ambiente? No, señor, no tiene Si es una vivienda propia, no tiene techo. No tiene acceso al techo usted. Tiene, el techo es de camina, señor, tipo 3 aguas, pero no tiene azotea. Si yo no puedo subir porque no tiene sitios planos. Señor Luis, el médico, según su abogado, ha recomendado que usted debe tomar sol y desde hace varios meses atrás. ¿Dónde lo está tomando el sol estos meses, estos días? El señor juez, el médico me ha recomendado tomar sol y me ha recomendado tomar la pastilla de por vida, porque dice que la deficiencia, el señor fiscal se equivoca cuando es neuropatía. Señor Luis Nava, yo no le he preguntado para que contradiga al fiscal, para que responda concretamente. Usted necesita tomar sol. ¿Dónde lo está tomando si no es en Asia? En este momento no lo estoy tomando. En este momento no lo estoy tomando porque el mismo me dice que Ya, señor, ¿usted tiene propiedades en Chosica o Chaclacayo? No, señor. ¿Cuántas propiedades tiene en Lima? Aparte de Una sola, señor. Ya, muy bien. Desactive su audio, por favor. Desactive su audio. Entonces, señores, óiganme con atención. Las medidas cautelares tienen por naturaleza como características son provisionales, es decir, no son absolutas. Lo que importa es que en el camino se puede hacer ajustes razonables. Ajustes razonables ya sea para mejorar la seguridad de sujeción de las personas vinculadas al proceso o como también ajustes razonables para brindar las facilidades para una mejor calidad de vida de los investigados en casos así lo necesiten. Sin embargo, esos ajustes razonables tienen que ser debidamente documentados. Y como quiera que en el caso específico se solicita una variación, es decir, un leve ajuste razonable a las medidas restrictivas que se ha impuesto contra el investigado de autos, está vinculado en apariencia a su delicada situación de salud, específicamente por la deficiencia de la vitamina D, recetado o prescrito por un facultativo, es decir, por un médico. Sin embargo, como el señor fiscal lo ha notado, hay inconsistencia porque lo presentado recientemente por el abogado indica que se requiere 2 horas por día y el señor fiscal ha resaltado que no son 2 horas, solamente son 10 minutos. Y como quiera que este juzgado, además de juez de investigación preparatoria, también cumple el rol de juez de garantías constitucionales, es decir, velar porque se garanticen los derechos de todas las partes en el proceso, y en específico, tratándose de un pedido vinculado a un derecho fundamental que es la salud, previamente este juzgado requiere de forma directa examinar al facultativo Subiate López Carlos, quien es el que se responsabiliza por la firma y la suscripción de la receta, debido a que la prescripción que debe exponerse al sol por 2 horas al día está escrito de puño y letra. No hay seguridad de que quien haya anotado dicha prescripción sea el médico quien suscribe, porque los demás datos están meconografiados a computadora. Y además, a fin de que no se instrumentalice el Poder Judicial para intereses, caprichos triviales o frívolas,
como es, por ejemplo, pasar los días de verano en la playa de personas vinculadas a un proceso de alta gravedad, entonces este juzgado previamente debe oír al referido investigado, por lo que, señorita especialista de audiencias, por favor, si tenemos espacios para reprogramar esta audiencia para el día lunes o martes, dada de que bajo la postura de la defensa técnica del investigado que se trata de atender una situación de salud urgente por deficiencia de la vitamina D y que la toma y su mejora depende necesariamente de su exposición al sol, y como quiera que la exposición al sol en la ciudad de Lima y la más próxima es durante los meses de enero, febrero y marzo, hay que atender con prioridad este caso, ya sea para estimarla o rechazarla, pero hay que atenderlo de modo inmediato. Lunes, señorita, ¿tenemos horario disponible? Estoy verificando un momento en la agenda, doctor. Señor juez. Mientras verifique, señor abogado, por favor, Juan Carlos Portugal Sánchez, ¿podría usted asumir el compromiso de hacer que el médico que suscribe las recetas que usted hizo alusión participar en la audiencia para examinarlo de forma directa, lo que relevaría el informe médico que el señor fiscal hizo observación? En todo caso, si no es posible así, podríamos prescindir del examen al médico y usted en un plazo no más allá de 3 días hábiles presente el informe correspondiente suscrito debidamente por el referido médico. ¿Cuál de las alternativas prefiere, doctor? Señoría, como quiera que es una decisión impropia, sería fundamentalmente importante comunicarme con el médico. Yo no tengo el honor de conocer al médico, es el médico permanente de mi cliente. Me da en el día la posibilidad de poder comunicar al despacho qué alternativa va a optar la defensa, si fuese posible, señor juez. Bien, entonces vamos a reprogramar la audiencia para el día lunes en el horario de agenda disponible de este juzgado, ya sea para examinar el informe médico o examinar directamente al referido médico en caso fuera posible. Sin embargo, sí será necesario, señor abogado, si es que el médico no puede asistir de forma directa o presencial para ser examinado, el informe médico que él pueda de acuerdo. Optimizaremos y privilegiaremos su presencia en audiencia para que pueda explicar sus razones, por supuesto. Lógicamente, señor abogado, el principio de inmediación es preferible tener al frente a la persona que puede auxiliar para emitir la decisión para que pueda hacer las consultas que correspondan. Optimizaremos esa medida, señor juez. Bien, señor fiscal, levantó la mano. ¿Ha decidido? Sí, señor magistrado, teniendo en cuenta que se está llamando al médico Zubiaeta López, también es preciso tener en cuenta lo informado por la especialista Julia Honorata Méndez Campos, porque por un lado el especialista, el médico indica 2 horas, el especialista indica 10 minutos, entonces tendrían que ambos pues, profesionales indicar cuál es la recomendación, el tratamiento, recomendación o un tratamiento, ¿no? Y de igual manera que se esclarezca. Bien, señor fiscal, este juzgado no tiene interés en someter a debate de peritos, sino únicamente tener la información directa por el médico que ofrece el abogado como su documento de sustento al escrito. Entonces, nos limitaremos únicamente a escuchar y examinar al referido médico. En función a ello, se estimará o desestimará el pedido. Señorita especialista de audiencia, por favor, tenemos un horario. Sí, doctor. A las 9 de la mañana o 10 de la mañana, ¿está bien? Por la tarde. Sí, también está disponible. 4 de la tarde, ¿podría ser? Ya, ok, doctor. 4 de la tarde. Bien, señores. 4 de la tarde se reprograma esta audiencia para decidir, no para debatir, para decidir. Bien. En caso de que se presente el informe, señor abogado, tiene que ser como máximo hasta el día, bueno, como hay ingreso por mesa de parte virtual, podría hacerlo hasta un día antes. En caso de que se presente el médico, mañana o pasado tendrá que informar por escrito de su... Hoy mismo lo haremos, señor. Hoy cumpliremos su mandato. El informe como máximo, señor abogado, para correr traslado al señor fiscal,
el día viernes, por favor. De acuerdo, señor. Bien, entonces queda usted notificado para el día lunes 26, ¿estamos bien? Lunes 23 a las 4 de la tarde. Señor abogado, señor fiscal, también queda notificado, por favor, prescindiéndose de la notificación formal. En caso de inconcurrencia por parte de la defensa técnica del investigado, se desestimará de plano la solicitud. En caso de inconcurrencia por parte del representante del Ministerio Público, se continuará y se realizará la audiencia con los asistentes. Señor fiscal, señor abogado, investigado, con todos ustedes, muy buenos días. Si no hay algo más que aclarar o integrar, queda reprogramada la audiencia para la fecha y hora antes indicada. Muy buenos días con todos ustedes. Muy buen día con todos. Permiso. Buenos días.